bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a estudiar el tema de ácidos y bases. Este tema es bastante largo y lo he dividido en varios capítulos. Este capítulo se llama Los fundamentos. Como podéis imaginaros, vamos a empezar desde cero, aprendiendo lo que es un ácido y lo que es una base, y después hablaremos de los cálculos cuantitativos más sencillos, es decir, de cómo calcular el pH de disoluciones ácidas y básicas. Antes de comenzar a trabajar con este vídeo, es importante que sepáis que debéis tener una serie de conocimientos previos. Sin esos conocimientos previos os perderéis en muchas de las explicaciones. Por lo tanto, antes de comenzar a trabajar este vídeo, tenéis que dominar los temas que veis en pantalla. Cada uno de esos temas tiene su código QR correspondiente. Con este código QR podréis acceder al curso en el cual se trabaja a fondo el tema que pone debajo del código QR. Si no sois capaces de acceder al vídeo mediante el código QR, no os preocupéis, podéis buscar el tema en mi canal. Tenemos cálculos cuantitativos básicos, repaso de disoluciones, repaso de estequiometría y, fundamental, el tema de equilibrio químico. Estos 4 temas son imprescindibles para poder trabajar este vídeo con total tranquilidad y sin perderse. Y antes de comenzar, os recuerdo, como pone aquí en la parte inferior izquierda, que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando contenido de este tipo. Estos vídeos teóricos me cuesta bastante hacerlos, ya que son largos y tienen mucho contenido. Creo que vale la pena. Yo de hecho los utilizo en mis clases, pero lógicamente me cuesta bastante hacerlos y un like siempre me anima a continuar. Y por otro lado, una advertencia antes de comenzar. Este vídeo no es un vídeo que esté hecho para trabajarlo de una sola sentada. Es un vídeo largo, se debe trabajar en varias sesiones, tomando apuntes, haciendo los ejercicios propuestos y tomándoselo con calma. Si lo hacéis así, veréis que seréis capaces de dominar este tema en menos de lo que pensáis. El vídeo ya os aviso que se va a hacer más de 1 hora, así que con paciencia y trabajándolo en varias sesiones si es necesario. Comenzamos, como siempre, con una breve introducción. Desde hace muchos siglos se conocen algunas de las propiedades de las sustancias ácidas y básicas. Ahí tenéis algunas de las propiedades de las sustancias ácidas. Tienen sabor agrio, son corrosivos para la piel, enrojecen ciertos colorantes vegetales, disuelven sustancias, atacan a los metales desprendiendo hidrógeno y pierden sus propiedades al reaccionar con bases. En cuanto a las sustancias con carácter básico, se sabía que tienen sabor amargo, son suaves al tacto pero corrosivos con la piel, dan color azul a ciertos colorantes vegetales, precipitan sustancias disueltas por ácidos, disuelven grasas y pierden sus propiedades al reaccionar con ácidos. Vamos ya con el concepto químico. Arrhenius, Premio Nobel de Química en 1903, además por esto mismo, definió como ácidos a aquellas sustancias que se ionizan en agua para ceder H+, y como bases a las sustancias que se ionizan en agua para dar OH-. Fijaos que esto ya es una definición de tipo químico, ya no está hablando de lo que se observa macroscópicamente o de lo que nuestros sentidos pueden percibir, sino que da una explicación de la acidez y basicidad de las sustancias en función de la composición química de la disolución. La definición de Arrhenius se queda un poquito corta, ya que hay muchas sustancias que son ácidos y son bases y que no cumplen esa definición que él propone. Bronsted y Lorry extienden esta definición. Establecen que un ácido es cualquier dador de H+, y una base es cualquier aceptor de H+. Sacan de la ecuación al OH-. Esta definición es la que vamos a utilizar a lo largo de todo el vídeo y es la que se trabaja normalmente en los cursos de bachillerato en el sistema español. Por último, el señor Lewis define base como aquella sustancia que puede donar un par de electrones y ácido como aquella sustancia capaz de aceptar un par de electrones,
Como veis, cambia radicalmente la definición e introduce muchas sustancias nuevas en el concepto de ácido y de base. Había iones como el ion hierro 3 con propiedades de sustancia ácida que la definición de Bronsted y Lorry no incluía. Esta definición es bastante más avanzada, pero no se suele utilizar en el bachillerato, por lo tanto, simplemente la mencionamos aquí y si algún día hago un vídeo más avanzado de este tema, pues trabajaremos con ella. Según las definiciones anteriores, la disociación del HCl se puede escribir de las siguientes formas. Como sabéis, una disolución de HCl forma ácido clorhídrico y es una disolución muy ácida y muy conocida en este tema. El HCl se disocia según Arrhenius en H+ y en anión cloruro. Como se puede observar, el HCl, según esta definición, se disocia en sus iones directamente. A partir de ahora es conveniente que vayas tomando apuntes de todo lo que veis en pantalla, ya que esto es teoría y hay que saberla. En cuanto a la definición de Bronsted y Lorry, la ecuación química de disociación del HCl sería la que veis en pantalla. El HCl en fase acuosa reacciona con el agua, formando ion oxonio, antes conocido como hidronio, pero ya no se admite esa nomenclatura, por lo tanto yo diré ion oxonio y a veces se me escapará protón, ya que en la definición de Arrhenius el H+ es un protón. Bueno, retomando, el ácido clorhídrico reacciona con el agua para dar ion oxonio y anión cloruro, todos ellos en fase acuosa, por supuesto. Observad la diferencia, es clara. El HCl en la definición de Bronsted y Lorry necesita agua para ser un ácido. El ion oxonio es el catión que se forma en el agua en presencia de cationes hidrógeno H+. Estos cationes no se presentan libremente, son extremadamente reactivos y son solvatados inmediatamente por las moléculas de agua circundantes. Por eso es correcto escribir H3 o más y escribir H+ no es tan correcto, aunque ya os adelanto que en muchas ocasiones se escribe H+ simplemente. Por otro lado, se observa que en la teoría de Bronsted y Lorry, todo ácido reacciona con una sustancia llamada base, ya que si el ácido cede H+, la otra sustancia debe captarlo, y esa es la base. En este caso, el agua actúa como base frente al HCl, que sería la sustancia ácida. Paramos el vídeo, copiamos esto y continuamos. Vamos ahora con el hidróxido de sodio, una de las bases más conocidas. Según la definición de Arrhenius, el hidróxido de sodio se disociaría formando ion sodio más y anión hidroxilo directamente, sin mediación de ninguna otra sustancia. En la definición de Bronsted y Lorry debe aparecer el agua. La molécula de agua reacciona con el hidróxido de sodio y obtendremos el ion sodio, obtendremos el anión hidroxilo, pero mucho cuidado, ese anión hidroxilo no es el del OH- estrictamente hablando, ¿vale? El OH- del hidróxido de sodio, como es una base, ha captado un hidrógeno del agua, de manera que el OH del anión hidroxilo que hay en el NaOH está formando parte de la molécula de agua. Y el OH- acuoso que veis ahí proviene de la molécula de agua, que ha cedido un H+. Importante el detalle porque si no, parece que he escrito una tontería, y no lo es. Aunque en el fondo, si simplificamos las moléculas de agua, la ecuación química es la misma que la de Arrhenius. La definición de Bronsted y Lorry es muy interesante para aplicarla a sustancias como el amoníaco y sus derivados, ya que la teoría de Arrhenius no puede justificar el carácter básico del amoníaco y sus derivados, las aminas, por ejemplo. Mirad, según la teoría de Bronsted y Lorry, el amoníaco reacciona con el agua y se obtendría ion amonio y el anión hidroxilo. Por lo tanto, podemos comprobar ahí que el amoníaco se comporta como una base. Puedes comprobar que en este caso el agua actúa como ácido al ceder un H+ al amoníaco, que es la base y que capta ese H+. Cualquier ácido
tiene una base conjugada y viceversa, según la teoría de Bronsted y Lorry. La pareja se denomina par conjugado ácido-base. Se ilustra con un par de ejemplos. Y por supuesto, y como he dicho antes, anota todo esto en tu libreta. Ahí tenéis el primero de los ejemplos. El ácido acético reacciona con la molécula de agua para establecer un equilibrio en el cual se forman el anión acetato y el ion oxonio. En este caso diremos que el ácido acético es el ácido y el agua actúa como base. El acetato será la base conjugada y el ion oxonio será el ácido conjugado de la base. En cuanto al amoníaco que hemos visto antes, tendríamos que el NH3 es la base, el agua actúa como ácido, el ion amonio es el ácido conjugado y el anión hidroxilo es la base conjugada. Completa las siguientes disociaciones identificando cuáles son los pares ácido-base y sus conjugados. Bien, ahora te toca a ti. Esto es un ejercicio y debes ser capaz de completar las disociaciones. No te preocupes si no te sale a la primera. Yo voy a ir explicando ejemplo a ejemplo, pero estaría bien que lo intentaras ahora. Vamos allá con el primero. El ácido nitroso reacciona con el agua y forma anión nitrito y da también, lógicamente, el ion oxonio. Ahí tenéis quién es el ácido, quién es la base conjugada, el anión nitrito. Continuamos con el ácido carbónico, un ácido muy interesante, ya que, aunque tiene dos hidrógenos, nosotros solo vamos a poner la primera de las disociaciones. Realmente tiene dos, ya que el hidrógeno carbonato, HCO3-, que es la base conjugada, como podéis ver en pantalla, puede dar lugar a una segunda disociación, formando el anión carbonato. Continuamos con el ácido clórico, que, como veis, reacciona con el agua y va a dar como base conjugada el anión clorato. Y por último, el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte en su primera disociación. Podría haber escrito la segunda disociación también, la del hidrógeno sulfato, pero no lo he hecho en este caso. Ahí tenéis que el ácido sulfúrico es el ácido y el agua actúa en este caso como base. La base conjugada es el hidrógeno sulfato y el ácido conjugado, como siempre, el catión oxonio. Seguimos con más ejercicios y ahora vamos a trabajar con bases. Mirad, tenemos tres ejemplitos. El primero, el hidrógeno sulfuro. Vamos a poner las dos posibilidades del hidrógeno sulfuro y ya veréis por qué las voy a poner luego, porque lo voy a decir. De momento, tomad nota. El hidrógeno sulfuro reacciona con el agua para dar el ácido conjugado correspondiente, H2S, el ácido sulfhídrico y el anión hidroxilo. En este caso, en este primer equilibrio químico, el hidrógeno sulfuro actúa como una base. En el segundo equilibrio químico que he puesto a la derecha, podéis ver que el hidrógeno sulfuro va a actuar como ácido y se va a transformar en el anión sulfuro, que será la base conjugada. Vamos con la metilamina, un clásico, el derivado más sencillo del amoníaco. Va a dar, al reaccionar con el agua, metilamonio, que es el ácido conjugado. En cuanto al metanoato o formiato, vamos a ver que reacciona con agua para dar el ácido conjugado, que es el ácido metanoico, que es más conocido como el ácido fórmico, y lógicamente el anión hidroxilo. Espero que hayas copiado todo esto en tu libreta y te haya quedado claro cómo completar los equilibrios o las reacciones entre un ácido y una base, que normalmente es el agua, o entre una base y un ácido, que normalmente también es el agua. Y eso me lleva a decir lo siguiente: el agua o el hidrógeno sulfuro, que es el primero de los ejemplos que tenemos aquí en pantalla, pueden actuar como ácidos o como bases, dependiendo de frente a qué especies se encuentren. Las sustancias que se comportan de esta manera se llaman anfóteras. Vamos ahora con la autoionización del agua. La experiencia demuestra que el agua tiene una pequeña conductividad eléctrica, lo que indica que está ligeramente disociada en iones, ya que si la molécula de agua no se disociara en absoluto, no conduciría la electricidad. Y sí tiene una pequeña conductividad. Ello es debido a que las moléculas de agua son capaces de reaccionar entre ellas y establecer un equilibrio de forma que se generan
cationes oxonio y aniones hidroxilo. ¡Ojo! Es una pequeña conductividad, lo cual implica que el equilibrio básicamente está desplazado hacia la izquierda, hacia los reactivos. Se generan muy poquitos iones. Para esta reacción se puede obtener una constante de equilibrio K sub C, que aplicando la ley de acción de masas sería la que tenéis en pantalla. Producto de la concentración molar de H3O+ por la concentración molar de OH- dividido la concentración molar de agua al cuadrado. Como la concentración del agua es constante por tratarse de un líquido, podemos decir que K sub C por la concentración de agua al cuadrado es igual a K sub W, igual a la concentración de H3O+ por la concentración de OH-. Y esta es una fórmula muy famosa. A 25 grados centígrados se ha observado que la concentración de H3O+ y la de OH- es igual a 10 a la menos 7 molar. Por lo tanto, KW toma un valor de 10 a la menos 14, ya que 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 es 10 a la menos 14. Si no sabéis hacer la operación a mano, haced la operación con la calculadora y comprobadlo. A otras temperaturas, el valor de KW no es el mismo. Eso está claro. Sabemos que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura y por lo tanto no iba a ser una excepción el valor de KW. Aquí he sacado de un librito una tabla en la cual podéis ver que a medida que aumenta el valor de la temperatura, el valor de KW aumenta, lo cual significa que el agua se disocia en mayor proporción. No es una proporción exagerada, obviamente, porque todas las constantes están en el orden de 10 a la menos 14 prácticamente, pero hay un aumento en la disociación del agua. Continuamos con la escala de pH. Se define el pH como menos el logaritmo de la concentración molar de cationes oxonio. Y eso es una definición. En el caso del agua pura, es decir, agua sin más, destilada, en la cual no hay ninguna otra sustancia, la concentración de H3O+ a 25 grados centígrados es 10 a la menos 7 molar. Por lo tanto, el pH es el menos logaritmo de 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH será 7. Por eso decimos que el pH neutro es 7 y podemos afirmar eso que tenéis en pantalla, que las disoluciones ácidas son aquellas que tienen un pH inferior a 7, ya que la concentración molar de cationes oxonio es mayor que 10 a la menos 7 molar. Las disoluciones básicas son aquellas que verifican que el pH es mayor que 7. Las disoluciones neutras verifican que la concentración molar de H3O+ es 10 a la menos 7, por lo tanto el pH es 7. Si la temperatura no fuera 25 grados centígrados, o aunque lo fuera, podemos afirmar que las disoluciones ácidas son aquellas en las cuales predomina el catión oxonio sobre el anión hidroxilo. En las disoluciones básicas ocurre justo lo contrario. Predomina el anión hidroxilo sobre el catión oxonio. Y las disoluciones neutras son aquellas que verifican que la concentración de H3O+ es igual a la de OH-. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que solo a 25 grados centígrados el pH neutro es 7. ¡Ojo! Porque el valor de KW depende de la temperatura. A partir de KW, utilizando las propiedades de los logaritmos, se pueden encontrar nuevas relaciones. Realmente son relaciones idénticas. Lo que pasa es que nos va a permitir trabajar esta fórmula que vamos a encontrar de forma muy rápida y sencilla. Mirad. Si tomo el menos logaritmo a ambos lados de la igualdad, me queda la expresión que veis en pantalla. Ojo al dato. Para poder seguir esta explicación hay que saber un poquito de matemáticas y conocer las propiedades de los logaritmos. Mirad, aplicamos las propiedades de los logaritmos y me queda que menos logaritmo de 10 a la menos 14 es igual a menos logaritmo de la concentración molar de cationes oxonio menos el logaritmo de la concentración molar de aniones hidroxilo. Si tomamos la definición de pH que hemos visto anteriormente y extendiendo la definición a la concentración molar de aniones hidroxilo, vamos a poder escribir que 14 es igual a pH más pOH, de manera que podemos decir que a 25 grados centígrados el pH más el pOH debe ser igual a 14, que es la misma relación que hemos
puesto inicialmente KW igual a concentración molar de H3 o más por concentración molar de OH-, solo que escrita de una forma en la cual vamos a poder trabajar con ella más fácilmente. Simplemente vamos a poner aquí ahora el pH en sustancias comunes para que os hagáis una idea. Podéis ver que el pH del zumo de limón es ácido, entre 2 y 3, la cerveza también es ácida, pero solo entre 4 y 5, la leche ligeramente ácida, pH entre 6 y 7, el agua destilada, pH 7, estamos hablando que la sangre es ligeramente básica, el agua del mar, pH sobre 9 y el amoníaco ya una sustancia bastante básica entre 11 y 12. No se han colocado ni ácidos fuertes ni bases fuertes cuyos pHs están en los extremos de la escala. A partir del valor del pH se puede calcular la concentración molar de iones hidronio. El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H3 o más. Por lo tanto, concentración de H3 o más es igual a 10 elevado a menos el pH. A partir del valor del pOH se puede calcular la concentración molar de iones hidroxilo. Mirad, el pOH se define como menos logaritmo de la concentración de OH-. De manera que la concentración molar de OH- es igual a 10 elevado a menos el pOH. Una vez dicho esto, vamos a completar esta tabla. Y os toca, además de copiar, os toca trabajar. Hacedlo vosotros. Yo voy a dar la solución ahora, pero parad el vídeo y tratad de terminar vosotros el ejercicio. Tened en cuenta que pH más pOH debe ser igual a 14. Por lo tanto, si el pH de la primera disolución es 2, su pOH debe ser 12. La concentración molar de cationes oxonio en esta primera disolución es 10 a la menos 2 molar y la de aniones hidroxilo 10 a la menos 12 molar. Continuamos con la segunda disolución cuyo pOH es 4, de manera que el pH debe ser 10. Conocidos pH y pOH, completamos automáticamente concentraciones de H3 o más y de OH- tal como veis en pantalla. 10 a la menos 10 molar y 10 a la menos 4 molar. Tercera disolución. El pH es 3, porque menos logaritmo de 0,001 es 3. Hacedlo en vuestra calculadora. El pOH automáticamente podemos decir que es 11. Y por lo tanto, la concentración de aniones hidroxilo es 10 a la menos 11 molar. Continuamos con la cuarta disolución, en la cual conocemos la concentración molar de aniones hidroxilo, 0,005 mol partido litro. Calculamos el pOH, menos logaritmo de 0,005, me da 2,30. Automáticamente, puesto que pH más pOH es 14, puedo deducir que el pH es 11,70. Y la concentración molar de H3 o más es 10 elevado a menos 11,70, que si no me he equivocado es 2 por 10 a la menos 12 molar. La fuerza de un ácido se asocia a su capacidad para ceder protones. La fuerza de una base se asocia a su facilidad para captar protones. Es decir, un ácido no es más fuerte porque cuando me cae en la mano me hace más pupita. No. Una cosa es el poder corrosivo de un ácido o de una base y otra cuestión es su fortaleza. Desde el punto de vista químico, un ácido fuerte es aquel que se disocia completamente, es decir, que cede todos los protones. Esta fortaleza se puede expresar en términos de porcentaje de ionización o como grado de disociación. Se definen el porcentaje de ionización y el grado de disociación en función de las cantidades de reactivos y productos, y también en función de sus concentraciones, puesto que todas las sustancias están en la misma disolución. Ahí tenéis, grado de disociación igual a alfa, que será igual al número de moles de ácido disociados dividido el número de moles iniciales de ácido. Puesto que a lo largo de todo el proceso el volumen permanece constante, pues podemos trabajar también por concentraciones sin problema. El porcentaje de ionización es este grado de disociación multiplicado por 100. En los ejercicios, cuando nos proporcionan el grado de disociación expresado en porcentaje, realmente nos están dando como dato lo que se llama porcentaje de ionización. Veréis que se utilizan indistintamente. Los ácidos y bases fuertes están ionizados al 100% cuando están disueltos en agua.
Se consideran débiles todos los ácidos y bases cuyo porcentaje de ionización sea inferior al 100%. Lógicamente, esto nos da una pista, nos indica que la fuerza de un ácido débil o de una base débil varía en un rango muy amplio. Debes memorizar esta lista de ácidos y de bases fuertes. Ahí tenéis la lista, tenéis que copiarla y memorizarla. Yo la dejo ahí. Esto os va a ayudar a hacer los ejercicios con mayor facilidad. Ácidos fuertes. HCl, HBr, HI. ¡Ojo! El HF no es un ácido fuerte. HClO4, HBrO4, HiO4. HNO3, que es el ácido nítrico, y el ácido sulfúrico, la primera disociación. Bases fuertes, los hidróxidos de los grupos 1 y 2. De todas formas, debes leer atentamente los ejercicios para seguir sus indicaciones acerca de si un ácido o una base es fuerte o no lo es. Y aquí os dejo un pequeño dibujito que he sacado de un libro en el cual se muestra la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil, en tanto en cuanto podéis ver que el ácido fuerte se disocia completamente y el ácido débil lo hace parcialmente. La fuerza de un ácido o de una base débil varía en un rango muy amplio. El equilibrio que se establece está gobernado por K sub A o K sub B, la constante de acidez o de basicidad, que así se llaman. Se escriben las reacciones de forma genérica y sus constantes en función de los reactivos y los productos. Normalmente vais a ver que yo escribo el equilibrio químico de un ácido así: HA más agua en equilibrio con A- más H3O más. Y definiremos, o aplicando la ley de acción de masas y incluyendo la concentración del agua en la constante, mucho cuidado, escribiremos K sub A igual a concentración de A- por concentración de H3O más dividido concentración molar de HA. Para las bases haremos exactamente lo mismo, solo que con K sub B, que será igual a la concentración de BH más por OH menos dividido la concentración de base. Fundamental tener esto muy claro porque lo vamos a utilizar mucho a partir de ahora. La concentración de agua, como he dicho, no se pone, ya que se incluye en las constantes al ser su concentración constante. En muchos libros encontrarás estos equilibrios sin la molécula de agua escritos como ves en pantalla. K sub A igual a concentración molar de A- por concentración de H más partido concentración de HA. Pero no hay diferencia entre lo que tenemos arriba y abajo. Lo único que yo lo pongo porque luego estás haciendo un ejercicio antiguo de un libro en el cual no se considera el ion H más solvatado con la molécula de agua y claro, te puedes confundir. Y es exactamente lo mismo. Se puede demostrar que a menor fuerza del ácido o la base, mayor fuerza del correspondiente conjugado. Vamos a hacerlo aquí. Esto nos permite afirmar, en primer lugar, que la base conjugada de un ácido fuerte será extremadamente débil y viceversa. Es decir, en el caso del HCl, el Cl-, que es su base conjugada, será muy débil, tanto que no podrá reaccionar con el agua. Pero ahora no vamos a hablar de eso, eso lo veremos en otro vídeo. Ahora lo que vamos a hacer es lo que he dicho. Vamos a relacionar los valores de la constante de acidez de un ácido con la constante de basicidad de su base conjugada y viceversa. Mirad, para ello se escriben las ecuaciones químicas de los equilibrios ácido-base y las expresiones de sus constantes de equilibrio. Esto ya lo hemos escrito antes, lo que pasa es que lo vamos a hacer con un caso concreto, con el ácido nitroso, para que no quede tan genérico, que veáis que se puede hacer con ácidos reales. Ahí tenéis la constante de acidez del ácido nitroso expresada y la constante de basicidad de su base conjugada, el anión nitrito. ¿Lo tenemos? También vamos a escribir el equilibrio de autodisociación del agua que hemos trabajado anteriormente. KW igual al producto iónico, concentración de H3O más por concentración de OH menos. Y ahora viene el truco del almendruco. Si multiplicamos K sub A por K sub B, podéis ver que se simplifican las concentraciones de aniones nitrito y las de ácido nitroso. Esto va a ocurrir siempre. De manera que podéis ver que K sub A por K sub B, cuando estamos haciendo el producto de la constante de acidez de un ácido y la constante de basicidad de su base conjugada, me va a dar igual a KW. De manera que podemos afirmar que KW es igual a K sub A por K sub B. Ahora vamos a practicar esta nueva fórmula. Completa la tabla calculando los valores de la constante de basicidad del ácido o de la base conjugada.
Mirad, tenemos un ácido y su base conjugada. Vamos a trabajar con ácido acético, cuya constante de acidez es 1,8 por 10 a la menos 5. Su base conjugada es el anión acetato y su constante de basicidad la vamos a calcular. Vamos, os dejo a vosotros que lo hagáis. Ya os he dejado, supongo que habéis parado el vídeo y lo habéis hecho. Y nos queda el valor de 5,56 por 10 a la menos 10. Lo anotamos. Vamos a hacer un par más de ejemplos. El ácido fluorhídrico, cuya constante de acidez es 7,2 por 10 a la menos 4. Su base conjugada es el anión fluoruro y, aplicando la misma fórmula de antes, podemos comprobar que su constante de basicidad, la del anión fluoruro, es 1,39 por 10 a la menos 11. Último ejemplito. El ácido nitroso, que lo acabamos de trabajar, 4,5 por 10 a la menos 4. La base conjugada es el anión nitrito y su constante de basicidad la calculamos como antes, 2,22 por 10 a la menos 11. Paramos un momento, copiamos. Los que no lo hayáis hecho, lo copiáis y continuamos comentando una cosita. Como puedes comprobar, el ácido fluorhídrico es el más fuerte porque el valor de su constante de acidez es mayor que la de los otros dos ácidos, pero su base conjugada es la más débil porque el valor de la constante de basicidad de su base conjugada es la más pequeña. Al contrario, el ácido acético es el más débil y su base conjugada la más fuerte. Vamos ya con la parte de cálculos cuantitativos. Hay una gran variedad de problemas que se pueden plantear en este tema. Trataré algunos de los más importantes. Voy a hacer otro vídeo con más cálculos cuantitativos. Aquí solo voy a poner cálculos cuantitativos asociados al cálculo del pH de ácidos y bases fuertes y débiles. Otro tipo de cálculos cuantitativos para el segundo vídeo que voy a hacer de este tema. Comenzamos con cálculos con disoluciones de ácidos fuertes. Un ácido fuerte se disocia por completo. Por ello se escribe el siguiente cuadro. Mirad, pongo HA, ácido genérico, puede ser HCl, HNO3, me da igual. Vamos a colocar la concentración inicial y la final. Y observad que pongo una sola flecha porque no es un equilibrio químico. Si inicialmente hay una concentración de HAC, al final no quedará nada de HA y todo se habrá transformado en A- y en H3 o más. Se relacionan el pH, la concentración de iones oxonio y la concentración inicial C. ¿Cómo lo hacemos? El pH es menos logaritmo de la concentración de H3 o más, es decir, igual a menos logaritmo de C. Y la concentración de H3 o más o la concentración inicial de ácido serán iguales a 10 elevado menos el pH. Y no hay más. Vamos a hacer un par de ejemplos. Calcula el pH de una disolución de HCl 0,01 molar. Por ser el HCl un ácido fuerte, sabemos que la concentración de H3 o más es igual a la concentración inicial de ácido 0,01 molar. Por lo tanto, el pH es menos logaritmo de 0,01 igual a 2. pH ácido, claramente. Ejemplo 2. Calcula la concentración de una disolución de HCl cuyo pH es 2,5. A partir del pH podemos calcular la concentración inicial de ácido, como veis en pantalla, porque es 10 elevado a menos el pH. Será 10 elevado a menos 2,5, 0,00316 molar. Vamos con el punto 2. Cálculos con disoluciones de bases fuertes. Una base fuerte se disocia por completo. Por ello se escribe el siguiente cuadro. Si la base es un hidróxido, no se pone el agua, os recuerdo. En este caso he puesto el caso genérico, concentración inicial y final. Igual que el cuadro de ácido fuerte, toda la base se transforma en BH+ y en OH-. Se relacionan el pOH, la concentración de iones hidroxilo y la concentración inicial. Y después el pOH con el pH. Porque aunque yo calcule el pOH, me van a pedir el pH. Por lo tanto, tengo que recordar la fórmula de pH más pOH igual a 14. Como podéis ver, las fórmulas son análogas a las anteriores. Vamos con los ejemplos. Calcula el pH de una disolución de hidróxido de sodio 0,01 molar. Por ser una base fuerte, podemos decir que la concentración de aniones hidroxilo es igual a la concentración inicial de base, 0,01 molar. Siendo el pOH 2, menos logaritmo de 0,01. A partir del pOH se calcula el pH, 14 menos 2 igual a 12.
Lo marcamos y continuamos con el ejemplo número 2. Calcula la concentración de una disolución de hidróxido de sodio cuyo pH es 11,5. En este caso, en primer lugar, se calcula el pOH, que es 2,5. 14 menos 11,5. Por ser el NaOH una base fuerte, sabemos que la concentración inicial de base es igual a 10 elevado a menos el pOH. Por lo tanto, 10 elevado a menos 2,5 igual a 0,00316 molar. Vamos con el tercer punto. Cálculos con disoluciones de ácidos débiles. En este caso, sabemos que un ácido débil se disocia parcialmente. Por ello, ahora escribiremos un cuadro de equilibrio como el que veis en pantalla, con sus 3 filas. Concentración inicial, concentración que reacciona y concentración en el equilibrio. Partimos de una concentración inicial de ácido débil C, reacciona una cantidad, concentración X, y me queda en el equilibrio C-X de HA y X de A- y H3 o más. Planteo la constante de acidez, la definición de pH y, por supuesto, aquí el grado de disociación por si me lo piden, expresado en forma de porcentaje de ionización. Dependiendo de los datos que nos proporcione el enunciado y de la magnitud que nos pidan, utilizaremos algunas o todas las ecuaciones que tengo aquí arriba. Vamos a resolver un par de ejemplos de la PAU de la Comunidad Valenciana, que me parece que son muy interesantes y tienen el nivel al cual debéis llegar. Julio 2022, problema 3 y julio 2021, problema 3. Ahora pondré los vídeos con las resoluciones y tomando nota poquito a poquito. Al principio del ejercicio está el enunciado, parad el vídeo y copiarlo, o podéis descargarlo de mi página web. El ejercicio dice lo siguiente. En un laboratorio se dispone de los siguientes ácidos monopróticos, con sus constantes de acidez. Apartado A. Se mide el pH de una disolución 0,1 molar de uno de estos ácidos, obteniéndose un valor de 2,42. Teniendo en cuenta los datos suministrados, identifique de qué ácido se trata. Apartado B. Una disolución del ácido más débil de los que figuran en la lista anterior tiene un pH lógicamente más alto. Si es el más débil, a igualdad de concentraciones, lógico. El pH es 3,52. ¿Cuál es su concentración molar? Vamos a resolver estos dos apartados, que son bastante sencillos, por un lado, pero por otro lado son interesantes, porque son ejercicios muy típicos. Vamos allá. Puesto que disponemos en el apartado A del valor del pH, podemos calcular el valor de la constante de acidez. Una vez calculada, podremos indicar a qué ácido corresponde la disolución. Lo que se hace en estos casos, en los cuales disponemos del pH y nos piden el valor de K sub A, es escribir, en primer lugar, el equilibrio de disociación del ácido monoprótico. No hace falta conocer de memoria las fórmulas de los ácidos que nos proponen. Simplemente escribiremos el ácido monoprótico como HA. Escribimos el típico cuadro de concentración inicial, concentración que reacciona y concentración de equilibrio. Colocamos la concentración inicial del ácido 0,1 molar, tal como dice el enunciado. Reacciona a una cantidad X y en el equilibrio tendremos de la forma ácida 0,1 menos X y de la forma ionizada del ácido y de los protones hidratados una concentración X. Aquí arriba os dejo la tabla que acabamos de completar y ahora vamos ya a identificar el ácido. Como he dicho, voy a calcular el valor de K sub A. Debemos tener en cuenta que el pH es 2,42. A partir del pH se puede calcular la concentración de H3 o más. La concentración de H3 o más es 10 elevado a menos el pH. Esta es una fórmula muy importante, sobre todo en estos ejercicios en los cuales nos dan el pH. Hacemos la operación en la calculadora y nos da un resultado de 0,0038 mol partido litro. Ese es el valor de X y por lo tanto es el valor de la concentración de la forma ionizada del ácido y del H3O+. Sustituyendo el valor de X en la K sub A, vamos a obtener el resultado buscado. Mirad, la constante de acidez, como veis, aplicando la ley de acción de masas y teniendo en cuenta que la concentración del agua es constante, es igual a la concentración de A- por la concentración molar de H3O+, dividido la concentración de HA. Sustituimos los datos y operamos.
Como podéis ver, nos da 1,5 por 10 a la menos 4, lo cual me permite afirmar que el ácido del que estamos hablando en este apartado A es el ácido láctico. Como veis, un ejercicio muy directo, pero muy típico, muy importante. Esto hay que saber hacerlo, pero vamos, pim, pam, pam. Si no sabéis hacerlo, volvemos hacia atrás y pasito a pasito. Tenéis que mecanizarlo a tope. En el apartado B, nos dan ahora otro pH, 3,52. Y nos piden cuál es la concentración molar. Claro, ahora el ácido más débil tenemos que saber cuál es. Es el ácido propanoico, porque es el que tiene una constante de disociación ácida más pequeña. Es decir, en este caso ahora disponemos de la constante de disociación y del pH. Y el dato que nos falta es la concentración inicial de ácido. De nuevo volvemos a escribir un cuadro de equilibrio como el anterior, como el del apartado A, solo que ahora la diferencia es que la concentración inicial de HA no la conozco y por eso pongo C. El resto del cuadro es exactamente igual y quedaría tal como está en pantalla. Continuamos y aquí arriba os dejo el cuadro de equilibrio y ya tenemos que trabajar igual que antes. Recordamos que el pH es 3,52, por lo tanto la concentración de H3 o más la podemos calcular con la fórmula que hemos dicho antes, 10 elevado a menos el pH. En este caso, 10 elevado a menos 3,52 me da un resultado de 3,02 por 10 a la menos 4 mol partido litro. Se sustituye el valor de X en K sub A. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que la concentración molar de HA ahora no la conozco, ya que es C menos X, es decir, C menos 3,02 por 10 a la menos 4. El valor de K sub A, en cambio, sí lo conozco. Es 1,32 por 10 a la menos 5. Tenemos que despejar C. Simplemente es una ecuación de primer grado. Vamos a pasar el denominador multiplicando a la derecha de la igualdad y, aplicando la propiedad distributiva, nos queda la ecuación que tenéis en pantalla. Esto tenéis que hacerlo vosotros en vuestra libreta. Verlo solo no es especialmente útil. Si vosotros lo vais haciendo y vais comprobando que sabéis hacerlo, entonces me parece muy, muy útil. Vamos a despejar C y obtenemos que el valor de C es 7,211 por 10 a la menos 3 mol partido litro. Ya podemos dar la solución de este interesantísimo ejercicio. La concentración inicial del ácido propanoico es 7,211 por 10 a la menos 3 mol partido litro. El ejercicio dice lo siguiente. A 25 grados, la constante de acidez del ácido láctico, que se emplea como suavizante en cosmética, vale 1,40 por 10 a la menos 4. Y la del ácido benzoico, utilizado como conservante en bebidas refrescantes, tiene un valor de 6,0 por 10 elevado a menos 5. Apartado A. ¿Cuál es el pH de una disolución 0,01 molar de ácido láctico? Apartado B. ¿Qué concentración de ácido benzoico debe tener una disolución para que su pH sea el mismo que el de la disolución del apartado A? Bueno, nos dan una pista y es la siguiente. Considere que tanto el ácido láctico como el ácido benzoico son monopróticos. HA. Vamos a comenzar a resolver el ejercicio y, lógicamente, empezaremos por el apartado A. En primer lugar, como solo nos piden trabajar con el ácido láctico, escribiremos el equilibrio ácido-base del ácido láctico. Y tal como propone el enunciado, representaremos el ácido láctico como HA. Ahí tenéis el equilibrio químico ácido-base representando al ácido láctico como HA. HA más agua está en equilibrio con A- más H3 o más. Vamos a hacer la tabla de equilibrio químico con concentraciones. Ahí tenéis la concentración inicial, la concentración que reacciona y la concentración en el equilibrio. Inicialmente tenemos una concentración 0,01 molar, según nos dice el enunciado, y vamos a decir que reacciona una cantidad X de ácido láctico para producir una concentración X de iones lactato y hidronio. En el equilibrio las concentraciones serán las que tenéis en pantalla, 0,01 menos X, X y X. A partir de este cuadro de equilibrio vamos a escribir ahora la constante de equilibrio en función de X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto es una parte muy típica de este tipo de ejercicios y seguro que lo habéis hecho muchas veces. Y si es la primera vez que lo hacéis, os aseguro que lo haréis muchas más veces. La constante de acidez es
el producto de la concentración de iones lactato por los iones hidronio dividido la concentración de ácido láctico en el equilibrio. Expresando estas concentraciones en términos de x, tal como tenemos en el cuadro, nos quedaría x al cuadrado, ya que x por x es x al cuadrado, dividido 0,01 menos x. Y esta expresión la igualaremos al valor de la constante de acidez, ya sustituyendo por su valor numérico, 1,4 por 10 a la menos 4. Como podéis ver, nos queda una ecuación de segundo grado. Despejamos la ecuación, en primer lugar, pasando el denominador al otro lado de la ecuación, quedándonos 1,4 por 10 a la menos 4 por 0,01 menos x igual a x cuadrado. Se resuelve la ecuación de segundo grado. ¿Qué nos queda? Que es esa que tenéis en pantalla, después de operar. X al cuadrado más 1,4 por 10 a la menos 4 por x menos 1,4 por 10 a la menos 6 igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado y nos quedamos solo con la solución positiva, ya que x no puede tener un valor negativo. X será igual a 1,11 por 10 a la menos 3 mol partido litro. Ya podemos ahora calcular el pH, ya que si recordamos, el pH es menos logaritmo de la concentración de iones hidronio, en este caso, menos logaritmo de 1,11 por 10 a la menos 3. Eso nos da un resultado de 2,95, que es el pH que tiene esta disolución de ácido láctico. En el apartado B, como hemos leído antes, nos piden qué concentración de ácido benzoico debe tener una disolución para que su pH sea el mismo de la disolución del apartado A. Volvemos a escribir el equilibrio ácido-base, ahora para el ácido benzoico. También lo voy a escribir como HA. Ahí lo tenéis en pantalla y hacemos el mismo cuadro de equilibrio que antes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora no dispongo de la concentración inicial de ácido benzoico. Por lo tanto, en vez de poner una cantidad, pondré C. El resto del cuadro de equilibrio se completa igual que antes. De nuevo hay una diferencia. En la concentración en equilibrio escribiremos C menos X, ya que como no conocemos la concentración inicial, no puedo escribir ningún valor numérico. Como el pH es el mismo de la disolución anterior, también lo es la concentración de H3 o más. Es decir, el valor de X sigue siendo 1,11 por 10 a la menos 3 mol partido litro. De manera que sustituyendo el valor de X en K sub A, que si recordáis es X cuadrado dividido C menos X, vamos a poder obtener la concentración inicial de ácido benzoico. Observad, ahí tenemos la ecuación que nos queda. 6 por 10 a la menos 5, que es la constante de acidez del ácido benzoico, es igual a 1,11 por 10 a la menos 3 al cuadrado dividido C menos 1,11 por 10 a la menos 3. Vamos a operar y a despejar la incógnita C tal como tenéis en pantalla. En primer lugar, el denominador pasa al otro lado multiplicando y después simplemente vamos a despejar la C. He omitido algunos pasos porque considero que una ecuación de primer grado para este nivel todos debéis saber hacerla. Aún así, os recomiendo que la hagáis vosotros en el papel, ya que esto no es una película. Espero que hayáis ido haciendo vosotros el ejercicio en vuestra libreta, en vuestro folio, sea como sea que trabajéis, porque solo mirar el vídeo, yo siempre digo lo mismo, no me parece tan útil. Hombre, para comprobar una solución me parece mucho más útil, sobre todo si lo habéis hecho por vosotros mismos. Bueno, rematamos. La concentración de ácido benzoico debe ser 0,022 mol partido litro para que el pH sea el mismo que el de la disolución de ácido láctico. Una vez hechos los ejemplos, pasamos al punto 4, cálculos con disoluciones de bases débiles. En este caso, una base débil se disocia parcialmente, por ello se escribe el siguiente cuadro, análogo al anterior. Fijaos, exactamente lo mismo, las tres filas con concentración inicial, concentración que reacciona y concentración en el equilibrio. Y al igual que antes, la concentración inicial será C y las concentraciones iniciales serán las que tenéis en pantalla. De nuevo planteamos las ecuaciones habituales en este tipo de ejercicio. Y añadimos esa que dice, la segunda que he puesto, pH más pOH igual a 14. Dependiendo de los datos que nos proporcione el enunciado y de la magnitud que nos pidan, utilizaremos algunas o todas las ecuaciones. Dado que no han puesto ningún ejercicio de este tipo en los últimos años en la PAU, me inventaré un ejercicio modelo. Bueno, no voy a poder piratearme a mí mismo, sino que voy a tener que trabajar un poquito más. Vamos allá. Calcule el pH de una disolución acuosa de etilamina
C2H5NH2 de concentración 0,01 molar y me dan como dato K sub B 4,3 por 10 a la menos 4. Resolvemos el ejercicio planteando en primer lugar el equilibrio de la base débil con el agua. Pongo B, no pongo C2H5NH2, no me hace falta. Y la concentración inicial, eso sí, voy a escribir 0,01. Completamos el cuadro de equilibrio, como ya deberíais saber a estas alturas, y aplicamos la fórmula de K sub B, que me va a quedar igual a x cuadrado partido 0,01 menos x. Puesto que K sub B es 4,3 por 10 a la menos 4, como podéis ver, me va a quedar una ecuación de segundo grado que debo trabajar, lógicamente, desde el punto de vista matemático. Y aquí intervienen de nuevo vuestros conocimientos de matemáticas. Poquito a poquito y paso a paso debéis ir haciendo el ejercicio. Nos va a quedar esta ecuación de segundo grado. Hacedlo en vuestra libreta y aseguraos de que llegáis a la misma expresión que yo acabo de mostrar en pantalla. X cuadrado más 4,3 por 10 a la menos 4 por x menos 4,3 por 10 a la menos 6. He dejado a propósito sin hacer todo el procedimiento, porque quiero que lo hagáis vosotros. Si alguien tiene dudas, que escriba en los comentarios, por favor, y yo le ayudo. La ecuación de segundo grado tampoco la voy a hacer. Voy a poner la solución. Tenéis que ser capaces vosotros de hacerla. El que tenga dudas, que pregunte. Nos van a dar dos soluciones. Solo es válida la solución positiva. 1,87 por 10 a la menos 3 mol partido litro. Ahora ya puedo calcular el valor del pOH, que es menos logaritmo de esa cantidad, y me da 2,73. El pH se obtiene con la fórmula pH igual a 14 menos pOH. 14 menos 2,73 igual a 11,27. Y con esto ya hemos terminado el ejercicio. Recuadro la solución y afirmo que el pH es 11,27, siendo un pH claramente básico. Vamos ahora a hablar de la escala logarítmica de K sub A y K sub B. Los valores de K sub A y K sub B de los ácidos y de las bases débiles suelen ser muy pequeños. Por ello es conveniente trabajar con estos valores en una escala logarítmica, al igual que se hace con el pH. Dichos valores serán pK sub A y pK sub B. pK sub A es igual a menos logaritmo de K sub A y pK sub B igual a menos logaritmo de K sub B. Si estamos trabajando con un ácido y su base conjugada, podemos comprobar de primera mano la utilidad de esta escala logarítmica. Vamos a hallar la relación que hay. Se hace de la misma forma que encontré la fórmula pH más pOH igual a 14. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. El que no las conozca tendrá que aprenderse el procedimiento de memoria, pero les recomiendo que se las aprenda. Como podéis ver, podemos decir que a 25 grados centígrados pK sub A más pK sub B es igual a 14. Vamos ahora a trabajar completando esta tablita. Copiad los apuntes y completad esta tabla. Mirad, os doy los valores de K sub A y de K sub B para que no os quejéis. A partir de los datos de K sub A y K sub B tenéis que sacar pK sub A y pK sub B. Yo los voy a ir poniendo y vosotros aseguraos que os da lo mismo que a mí. Observad que los números que obtenemos son mucho más sencillitos y que la suma de pK sub A y pK sub B es igual a 14. Una vez habéis completado la tabla, podemos continuar. Aproximación en el cálculo del pH de ácidos y bases débiles. Bien, esta parte es muy interesante. Hay profes que la hacen y profes que no. Yo no la suelo hacer en bachillerato, pero creo que vale la pena explicarla. Cuando un ácido o una base débil se disocia y planteamos la ecuación que tenéis en pantalla, K sub A igual a x cuadrado partido C menos x, si el ácido es lo suficientemente débil, podemos afirmar que estará muy poco disociado y por lo tanto el valor de x debe ser mucho menor que el de la concentración inicial del ácido. Por ello podemos simplificar C menos x como aproximadamente C, quedándonos una ecuación mucho más sencilla de resolver. K sub A será aproximadamente igual a x cuadrado partido C. De manera que, despejando x cuadrado, nos va a quedar aproximadamente igual a K sub A por C. Y, haciendo la raíz cuadrada a ambos lados, me queda que x es igual a la raíz cuadrada de K sub A por C. ¿He dicho igual? Bueno, aproximadamente igual. De esta forma, podemos calcular el pH fácilmente, sin necesidad de hacer todo el procedimiento de la ecuación de segundo grado. Bien, ¿cuándo podemos utilizar esta aproximación?
Pues se debe utilizar cuando el ácido sea lo suficientemente débil. Si no es así, haremos mal la aproximación y el resultado será inválido. Yo creo recordar que me dijeron cuando estudiaba en la universidad que, como mucho, el valor de X debe ser el 5% del valor de la concentración inicial. Lo que sí os digo es lo siguiente. Si hacéis la aproximación, es obligatorio comprobarla. No vale hacer la aproximación y darla por buena. Te van a pedir que compruebes que la aproximación que has hecho es válida. Porque aunque muchas veces lo parece, no lo es. Vamos a hacer un ejemplo, que es la etilamina, que hemos trabajado anteriormente, si recordáis, y si no lo recuerdas, vuelve atrás y hazte el ejercicio, pero ahora vamos a hacer la aproximación. Voy rapidito porque aquí no hay nada nuevo, ¿vale? Planteamos el cuadro de equilibrio como hicimos en el ejercicio y ahora va a aparecer la novedad en la resolución. En este momento, 0,01 menos x voy a aproximarlo por 0,01. Como veis, la ecuación me queda mucho más sencilla porque ahora puedo decir que x es igual a la raíz cuadrada de 0,01 por 4,3 por 10 a la menos 4. El resultado es 2,07 por 10 a la menos 3 mol partido litro. Calculo el pOH, que me sale 2,69. Sí, ya sé que estoy yendo rápido, lo sé. Para el vídeo y ve haciendo tú los cálculos. Estoy yendo rápido porque esto ya deberías estar haciéndolo tú. Yo solo te lo estoy ilustrando. El valor del pH es 11,31. Te recuerdo que sin aproximarme había dado 11,27. Pues bueno, parece que ha valido la pena. Pero ojo, hay que comprobar la aproximación. Y nos vamos a llevar una sorpresa. La aproximación se calcula con alfa, con el porcentaje de ionización, que debe ser inferior al 5%. Claro, en este caso me doy cuenta de que es el 20%. Fijaos el pedazo de error que estoy metiendo. Claro, he hecho una aproximación cuando el valor de x es el 20% de 0,01. La aproximación no es válida y debería hacer el ejercicio sin aproximar. Y esa es la historia. Por eso yo no aproximo casi nunca, para no arriesgarme. En este caso, lo que ha ocurrido es que aunque la base es débil, no es lo suficientemente débil. Una K sub B del orden de 10 a la menos 6 nos habría garantizado esa debilidad. Pero 4,3 por 10 a la menos 4 está todavía en un valor muy alto. Vamos a terminar este vídeo con los ácidos polipróticos. Vamos allá. Ya estamos en los 50 minutos y lo que nos queda. No nos queda mucho más. Yo creo que en la horita terminamos. Hay ácidos que pueden sufrir varias disociaciones. Por ejemplo, el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. Vamos a trabajar en este caso con el ácido fosfórico. El procedimiento exacto de resolución es complejo y nos abordará en este vídeo. Tal vez en alguno posterior, si me animo. Pero sí se va a resolver este ejercicio de forma aproximada, sin hacer ni balances de carga, ni de masa, ni nada por el estilo. Lo vamos a hacer separando las tres disociaciones. Vamos con el ejemplo. Sabiendo que las constantes de acidez del ácido fosfórico son las que tenéis en pantalla, como veis son 3, calcular la concentración de todos los iones presentes en disolución, sabiendo que partimos de una disolución de ácido fosfórico 0,08 molar. Vamos con la primera disociación. Se escribe el primer equilibrio de disociación que ya tenéis en pantalla. La concentración inicial del ácido fosfórico es 0,08 y, lógicamente, no sabemos la cantidad que se disocia. Os animo a que paréis el vídeo y a que completéis vosotros el ejercicio. Vamos a calcular el valor de x aplicando la fórmula de la K sub A sub 1, x cuadrado partido 0,08 menos x igual a 7,5 por 10 a la menos 3. Voy a hacerlo rápidamente, vosotros parad el vídeo y hacedlo a vuestro ritmillo. Yo voy a calcular el valor de x resolviendo la ecuación de segundo grado que tenéis en pantalla. Aseguraos que habéis llegado a esta ecuación. X cuadrado más 7,5 por 10 a la menos 3 por x menos 6 por 10 a la menos 4 igual a 0. Resuelvo la ecuación de segundo grado y me quedo con la solución positiva. X igual a 0,021 mol partido litro. Después de la primera disociación, las concentraciones en el equilibrio serán concentración de dihidrógeno fosfato y de ion oxonio 0,021 mol partido litro. Concentración de H3PO4 0,08 menos 0,021 igual a 0,059 mol partido litro.
Se escribe ahora el segundo equilibrio de disociación. Lo tenéis en pantalla. El dihidrógeno fosfato reacciona con agua y se transforma en monohidrógeno fosfato más H3 o más. Se trabaja de la misma manera, pero ojo aquí, tenemos que poner que la concentración inicial de iones oxonio es igual a 0,021. Novedad respecto al punto anterior. Vamos a llamarle Y a la concentración que reacciona para no marear y no confundir con el apartado anterior, y planteamos la constante de acidez. Y ahora, atentos, como el valor de la constante de acidez es 6,2 por 10 a la menos 8, voy a aproximar. Voy a suponer que el valor de Y es mucho menor que 0,021, pudiendo resolver esta ecuación fácilmente. Y es igual a 6,2 por 10 a la menos 8 mol partido litro. Como podéis ver, este valor es claramente inferior a 0,021, y aunque no voy a escribir la comprobación, es evidente que hay que hacer una anotación el día del examen si nos preguntaran esto. Como puedes comprobar, la aproximación es correcta. Y es mucho menor que 0,021. Vamos a rematar el ejercicio indicando cuáles son las concentraciones en equilibrio, ahí las tenéis, y haciendo la tercera disociación. Fijaos que las concentraciones de dihidrógeno fosfato y de ion oxonio prácticamente no han cambiado. Y lo escribo aquí para que no quede claro. Y anoto lo siguiente. Como puedes comprobar, la concentración de iones oxonio no cambia en esta segunda disociación, y es fácil de entender que tampoco lo hará en la tercera. Esto es muy habitual en ácidos polipróticos. Pero como nos piden la concentración de iones fosfato, vamos a hacer la última de las disociaciones en la siguiente diapositiva. Se escribe el tercer equilibrio de disociación, ahí lo tenéis escrito, y vamos a escribir las concentraciones iniciales. La de monohidrógeno fosfato, os recuerdo que es 6,2 por 10 a la menos 8. A la incógnita concentración que reacciona le llamo Z, para no llamarle ni X ni Y, y no repetir. Planteamos la constante de acidez, y como podéis ver, he vuelto a hacer la aproximación de que Z es mucho menor que 0,021 y 6,2 por 10 a la menos 8. De manera que podemos llegar al resultado de que Z es igual a 6,5 por 10 a la menos 19, que es mucho menor que esas cantidades a las que se suma o se resta. Por lo tanto, la aproximación es válida. Ya puedo dar todos y cada uno de los resultados. Ahí los tenéis en pantalla. No los voy a leer porque son un montonazo, pero sí debéis anotarlos vosotros. Y por fin hemos terminado este interesante ejercicio y este vídeo. Y pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Como veis, un vídeo denso, intenso, muy interesante en mi opinión. Yo desde luego lo voy a utilizar para dar clase con mis alumnos en la academia. Vosotros trabajadlo poquito a poquito, en varias sesiones, tomando apuntes, haciendo los ejercicios. Ya sabes que si quieres estar al día de los vídeos que voy subiendo, también de estos de teoría, tienes que suscribirte al canal y activar la campanita. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Ya os adelanto que estoy trabajando en un segundo vídeo, porque al final, como yo los uso, pues me interesa hacerlos. Pero cuantos más likes, más prisa me daré, lógicamente. En el siguiente vídeo hablaré del fenómeno de la hidrólisis, de las disoluciones reguladoras, y trabajaremos con más cálculos cuantitativos que en esta parte, en este vídeo, no he tocado, porque ya estamos en la hora de vídeo y entiendo que ya es muy largo. Y ya os dejo descansar. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.